Y si lo más escalofriante que has visto en tu vida no fuera una película de terror, sino un campo real en Georgia, lleno de miles de bóvedas de plástico negro, apiladas fila tras fila, esperando en absoluto silencio. Durante más de 15 años, estos extraños contenedores han perseguido Internet. Primero los llamaron ataúdes de FEMA, los investigadores de conspiraciones. Luego parecieron quedar en el olvido, hasta que los eventos de los últimos años los hicieron parecer terriblemente proféticos. Bienvenidos de nuevo al canal. Si alguna vez te has preguntado si el gobierno prepara en secreto cosas que no deberíamos saber, hoy nos sumergimos hasta el fondo en el símbolo más inquietante del miedo moderno americano. Avancemos hasta hoy, enero de 2026, y la historia da un giro aún más oscuro. La misma agencia que antes acusaban de acumular estas bóvedas para entierros masivos está siendo destrozada desde dentro. Miles de respondedores de desastres despedidos, equipos de emergencia recortados, sistemas enteros de respuesta desmantelados, mientras las tormentas se vuelven más violentas cada año. Lo que empezó como miedo a demasiado control se ha convertido silenciosamente en miedo al abandono total. Dale like si estás listo para explorar la escalofriante conexión entre esas bóvedas negras, la era COVID y la dirección inquietante que está tomando Estados Unidos en 2026. Porque esto ya no es solo una teoría, es un patrón que cuesta ignorar. Las bóvedas de la eternidad, la profecía siniestra de América que se despliega. En el amanecer gris y callado del 9 de enero de 2026, mientras la primera luz pálida se arrastra sobre el cielo magullado de América, un campo rural en Georgia persiste en la memoria como una cicatriz que se niega a desvanecerse. Allí, durante años, filas y filas de bóvedas de plástico negro se erguían como centinelas silenciosos, mudas, inflexibles, interminables. No eran meros forros de tumbas, aunque burócratas y fabricantes aún se aferran a esa etiqueta mundana. Para cualquiera cuya intuición se agite ante la visión de un orden perfecto e impersonal, en medio de la vasta naturaleza, eran algo mucho más profundo. Precursores, ecos físicos de un futuro que la nación ha ensayado en secreto durante mucho tiempo. Imagina estar al borde de ese campo, con el viento bajo y frío trayendo el leve olor a polietileno y truenos lejanos. Las pilas se extienden ante ti, geométricas y despiadadas, cada contenedor brillando como obsidiana pulida bajo un cielo plomizo. Aquí están, congeladas en la luz de aquellas tardes fatídicas, las imágenes que primero encendieron la inquietud nacional y que nunca se han apagado del todo. Desde finales de los años 90 esperaron, pacientes, expuestas al clima, listas. Luego surgieron los videos virales en 2008, los documentales febriles de 2010, las resurgencias breves durante las alertas de ébola. Pero fue la COVID-19 la que abrió la profecía por completo. Camiones refrigerados se convirtieron en morgues improvisadas, las muertes excedentes escalaron a cientos de miles. Los confinamientos envolvieron al país en un abrazo suave y asfixiante de control. Las bóvedas, ridiculizadas antes como paranoia marginal, de repente palpitaron con una plausibilidad oscura. Una nación que había preparado en silencio enterrar a los suyos a una escala inimaginable. El gran ensayo, la COVID y la maquinaria del contenimiento. La pandemia no fue un accidente de la historia. Fue el primer acto. Probó la capacidad de obediencia de la nación, normalizó la suspensión de libertades bajo la bandera de la seguridad y reveló cuán rápido los poderes de emergencia pueden transformar la protección en gestión de la población. Los cuerpos se amontonaron donde la sociedad ya no podía fingir normalidad. Las bóvedas, reliquias de la industria funeraria privada almacenadas a la vista, se convirtieron en tótems de una preparación más profunda. El Estado siempre anticipa la cosecha, aunque niegue al segador. La inversión cruel, del sobrepreparación al abandono calculado. Ahora, en este mismo día de principios de 2026,
La rueda ha girado con una simetría brutal. La agencia que una vez fue vilipendiada por acumular ataúdes para las masas, FEMA, está siendo eviscerada desde dentro. Documentos internos filtrados a medios importantes revelan planes preliminares para reducir la fuerza laboral de aproximadamente 23,000 empleados en más de la mitad. Más de 11,500 puestos eliminados para el inicio del próximo año fiscal. Los equipos Cadre of On-Call Response and Recovery, CORE, el pilar de las operaciones de desastre, que representan cerca del 40% de la fuerza laboral, con más de 8,000 personas, enfrentan reducciones propuestas del 41%, más de 400-300 empleos. El personal de respuesta rápida, Surge Staffing, los primeros en llegar al terreno tras una catástrofe, podría ser reducido en un 85%, casi 6,500 roles. Los recortes ya han comenzado en oleadas. Docenas de posiciones core terminadas en Nochevieja, más esperadas este mes, con supervisores preparando al personal para hasta 1,000 despidos pronto. La secretaria Kristi Noem, supervisando la reestructuración, ha defendido durante mucho tiempo la reducción de FEMA y la transferencia de responsabilidades a estados, muchos de los cuales carecen de los recursos, la experiencia o el financiamiento para manejar eventos mayores solos. Exfuncionarios advierten de demoras en la ayuda, procesamiento más lento y vidas en riesgo mientras los desastres amplificados por el clima se intensifican. El patrón es escalofriantemente orwelliano. En las páginas de 1984 de George Orwell, el partido no solo dominaba, borraba verdades incómodas, reescribía la historia y obligaba a la realidad a doblarse ante la voluntad del poder. Aquí, el guión es más sutil pero no menos insidioso. Las bóvedas simbolizaban el terror del exceso, el Estado preparado para contener y enterrar a las masas desobedientes. Ahora el Estado desmantela las mismas redes de seguridad que podrían salvarlas. La protección siempre fue condicional. Cuando la narrativa exige austeridad y autosuficiencia, los mecanismos de cuidado se descartan como accesorios obsoletos. Estas visiones atormentan la imaginación. Vastos paisajes americanos, antes símbolos de resiliencia, ahora azotados por tormentas implacables. Comunidades abandonadas a ahogarse o quemarse mientras la ayuda federal se marchita. Y en el fondo, las bóvedas negras, reubicadas, dispersas, quizás destruidas, persisten como fantasmas, acusadoras, eternas. La sombra eterna, un destino nacional en el espejo. Esto no es una conspiración burda de cabales ocultos. Es algo más grandioso, más trágico, una revelación lenta y majestuosa de las contradicciones más profundas de la psique americana. Siempre hemos vivido a la sombra del apocalipsis. La bomba desde fuera, la multitud ingobernable desde dentro. Las bóvedas fueron la primera manifestación tangible. La COVID fue el ensayo general. Lo que se despliega ahora es el desenlace. Un gobierno que ya no finge la dignidad de un entierro masivo porque ha elegido, en incrementos silenciosos y deliberados, dejar que los vulnerables simplemente desaparezcan. El campo en Georgia está silencioso hoy. Las pilas han desaparecido, pero su ausencia ruge. Han cumplido su rol como maestras, obligándonos a enfrentar el futuro no como promesa, sino como advertencia grabada en plástico negro, apilada fila tras fila bajo un cielo que se oscurece con cada tormenta que pasa. Estamos en el umbral. El viento aúlla con lluvia y óxido. Y en algún lugar, en el silencio entre truenos, las bóvedas aún esperan, pacientes, inexorables, listas para la cosecha que la historia, en su poesía implacable, ya ha inscrito. A pesar de las sombras que se extienden a lo largo de esta historia, las bóvedas negras, los ecos de la COVID, los recortes preocupantes a la respuesta ante desastres, aún hay luz que encontrar si decidimos buscarla. La historia nos demuestra que la conciencia es el primer paso hacia el cambio. Al iluminar estos patrones, al cuestionar, dialogar y exigir rendición de cuentas,
Recordamos a quienes tienen el poder que el pueblo está observando, que nos negamos a aceptar el abandono como algo inevitable y que la resiliencia no es algo que los gobiernos otorgan, es algo que las comunidades construyen juntas. El futuro aún no está escrito con tinta indeleble. Se moldea cada día con las decisiones que tomamos, las voces que alzamos y los lazos que creamos. Este momento de inquietud puede convertirse en el punto de inflexión hacia mayor transparencia, mejores salvaguardas y un compromiso renovado de cuidarnos mutuamente cuando más importa. Así que transformemos esta conciencia en acción. Las bóvedas pueden ser advertencias silenciosas, pero también son prueba de que podemos ver los patrones antes de que se vuelvan permanentes. Juntos tenemos el poder de reescribir el final, construir sistemas que protejan en lugar de descuidar, exigir una preparación que sirva a la humanidad y no que la tema. Muchísimas gracias por ver este análisis profundo con mente y corazón abiertos. Si este video te tocó, por favor dale like, suscríbete al canal para más exploraciones tan interesantes como esta, y deja un comentario abajo. Comparte tus opiniones, preguntas o incluso tus propias esperanzas sobre lo que viene. Tu voz importa mucho más de lo que crees. Nos vemos en el próximo video. Mantente curioso, mantente esperanzado y mantente conectado. Gracias.